Tenía 12 años, una mochila con 2 mudas de ropa y ningún lugar a donde ir. Era la 1 de la madrugada cuando Marco se sentó en el borde de la acera, frente a la casa donde había vivido los últimos 4 años. La puerta estaba cerrada, las luces apagadas. Y él todavía tenía en la mejilla el calor de la humillación, no de un golpe, sino de algo peor. Las palabras de un hombre que lo miró a los ojos y le dijo que era un ladrón. $25,000. Eso era lo que Rodrigo decía que le faltaba. $25,000 que Marco jamás había visto en su vida. Pero nadie le preguntó si era verdad. Nadie esperó su respuesta. Su padrastro simplemente abrió la puerta, lanzó la mochila al jardín y dijo: «No quiero ladrones en mi casa». Y cerró, así, sin más. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en esa casa sabía todavía, era que ese dinero nunca estuvo dentro de la casa, y que la verdad, cuando llegara, iba a destruir mucho más que una familia. Pero eso vendría después. Esa noche, Marco solo sabía que tenía frío, que la calle estaba oscura y que su madre dormía adentro sin saber que su hijo estaba afuera. Mis compañeros de historia, les sugiero que se suscriban al canal para no perderse las próximas historias emocionantes. Siempre es bueno tenerlos aquí con nosotros. Mucha paz y salud para ustedes. Vamos a continuar nuestra historia, que apenas está comenzando. Rodrigo Méndez no era un hombre malo en la superficie. Era trabajador, puntual, y sabía exactamente cómo mostrarse delante de los demás. Llegaba a casa con dinero, pagaba las cuentas y de vez en cuando traía flores para Elena, la madre de Marco. En el barrio lo conocían como el tipo del camión, el que siempre tenía trabajo, el que nunca pedía nada prestado. Pero había una parte de Rodrigo que Elena no conocía, que Marco no conocía, que nadie en esa casa conocía. Desde hacía casi 2 años, Rodrigo hacía algo más que transportar mercancía legal en su camión. Algunos clientes le pagaban en efectivo, mucho más de lo normal, para mover dinero de un lugar a otro sin dejar rastro. Él no sabía exactamente de dónde venía ese dinero. O tal vez sí lo sabía y prefería no pensarlo. Lo cierto es que lo hacía, y lo hacía con cuidado. Guardaba el efectivo en una bolsa de lona azul, dentro del ropero de su habitación, detrás de las camisas que casi nunca usaba. Ese era su sistema. Simple, discreto y hasta ese momento sin fallas. 3 días antes de expulsar a Marco, Rodrigo había hecho una entrega grande. Un cliente le dio una cantidad en efectivo que él contó rápidamente, guardó en la bolsa y metió en el camión para llevarlo a casa esa noche. Pero esa tarde hubo un problema con la descarga en el depósito, 2 horas extra de trabajo, un ayudante nuevo que no sabía lo que hacía, y Rodrigo terminó tan agotado que llegó a casa casi sin recordar los detalles del final del día. Pensó que había guardado el dinero en el ropero. Estaba seguro, o al menos eso creyó. Durante 2 días no abrió la bolsa. No tuvo necesidad. Pero al tercer día, cuando fue a revisar, la bolsa estaba ahí. El problema era lo que había adentro, mucho menos de lo que recordaba haber puesto. Rodrigo contó 2 veces, 3 veces. Caminó por la habitación, revisó debajo de la cama, dentro de los zapatos, en el cajón de la mesita de noche. Nada. Faltaban $25,000. Y en ese momento su cabeza empezó a moverse hacia el lugar más fácil. Alguien en esa casa los había tomado. Elena estaba en el trabajo. Llevaba fuera desde las 7 de la mañana. Rodrigo sabía eso porque él mismo la había visto salir. Pero Marco había estado en casa. Marco que últimamente andaba callado. Marco que a veces miraba el ropero cuando pasaba por el pasillo. O al menos eso creyó Rodrigo en ese momento, aunque nunca antes le había parecido relevante. Con esa certeza construida sobre nada, Rodrigo llamó a Marco a la sala. El niño llegó con una camiseta verde y los auriculares colgando del cuello. Tenía 12 años y la cara de quien no entiende por qué lo llamaron. «¿Dónde está el dinero?», le preguntó Rodrigo. Marco frunció el ceño. «¿Qué dinero?». «No te hagas. El dinero del ropero. Los $25,000. Marco lo miró sin entender. «Rodrigo, yo no sé de qué hablas. Eras el único en casa». «Sí, pero yo no entro a tu cuarto. Tú mismo me dijiste que no entrara». Rodrigo dio un paso hacia él. «No me mientas». «No te estoy mintiendo.
Hubo un momento de silencio, un momento en que todo todavía podía ir en otra dirección. Rodrigo pudo haber dicho, vamos a esperar, vamos a pensar, vamos a revisar mejor. Pudo haber llamado a Elena, pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero no lo hizo. Recoge tus cosas, dijo. Marco lo miró fijo. ¿Qué? Que recojas tus cosas. No quiero ladrones en mi casa. El niño no lloró en ese momento. Quizás porque no podía creer que fuera real. Fue a su cuarto, tomó la mochila que usaba para el colegio, metió 2 mudas de ropa, su cuaderno favorito y la foto de su madre que tenía en la mesa de noche. Cuando salió al pasillo, Rodrigo ya tenía la puerta abierta. Marco caminó hasta afuera. La mochila cayó al jardín antes de que él pudiera bajar el escalón, y la puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, definitivo. Eran las 11:40 de la noche. El niño miró la calle, miró la puerta, y se sentó en el borde de la acera porque no sabía qué más hacer. No tenía teléfono. Lo había dejado cargando en su cuarto y no había podido tomarlo. No tenía dinero. No conocía a nadie que viviera cerca. Y llamar a la puerta de nuevo le parecía imposible después de lo que acababa de pasar. Así que se quedó ahí. El tiempo pasó lento. Los autos que cruzaban la calle eran cada vez menos. Las luces de las casas se fueron apagando una por una. Y Marco siguió sentado, con la mochila en el regazo y los ojos fijos en el suelo. No pensaba en el dinero. No pensaba en Rodrigo. Pensaba en su madre, que iba a llegar del trabajo y encontraría la casa cerrada, sin saber nada. Eso era lo que más le dolía. No la calle, no el frío, sino imaginar la cara de su madre cuando descubriera lo que había pasado. Pasó casi 1 hora. Entonces escuchó pasos. Eran pasos pequeños, rápidos, que venían desde el otro lado de la calle. Marco levantó la vista y vio a una chica de más o menos su edad cruzando hacia él. Llevaba una chaqueta cara, el cabello recogido y una expresión que no era de miedo sino de curiosidad directa. ¿Estás bien?, le preguntó ella, deteniéndose a 2 metros. Marco dudó. Sí. Ella miró la mochila, miró la puerta cerrada, miró la hora en su reloj. Son casi las 2 de la mañana. Lo sé. ¿Vives aquí? Marco tardó un segundo. Vivía. La chica se llamaba Valentina. Tenía 12 años, igual que él, y vivía a 4 cuadras con su padre. Esa noche había salido porque su perro se escapó por el jardín y ella salió a buscarlo sin despertar a nadie. Encontró al perro a media cuadra y al volver encontró a Marco. «Ven conmigo», dijo ella, como si fuera algo sencillo. «No te conozco. Yo tampoco te conozco, pero tú no puedes quedarte aquí solo». Marco la miró. Tenía frío, tenía miedo y no tenía ninguna otra opción. Se paró, tomó la mochila y la siguió. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese encuentro tan pequeño y tan casual iba a cambiar todo lo que estaba por venir. Valentina caminó rápido y Marco la siguió sin decir mucho. Las calles estaban vacías y el único sonido era el de sus pasos en el asfalto. El perro, un labrador marrón que respondía al nombre de Canela, trotaba adelante como si supiera exactamente a dónde iban. «¿Cómo te llamas?», preguntó Valentina sin dejar de caminar. «Marco, ¿cuántos años tienes?» «12». Ella asintió. «Yo también». No hubo más preguntas por un momento. Marco miraba las casas que pasaban. Eran más grandes que las del bloque donde él vivía, con jardines bien cuidados, rejas de hierro, autos estacionados que no tenía idea de cuánto costaban. No era su barrio. Era otro mundo a 4 cuadras del suyo. Valentina se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con una entrada amplia y una luz encendida en el segundo piso. Sacó una llave del bolsillo de la chaqueta, abrió la reja y se volvió hacia Marco. «Espera aquí un segundo». Entró sola. Marco se quedó en la entrada con Canela, que lo miró con esos ojos tranquilos que tienen los perros cuando no entienden por qué los humanos están tan tensos. Pasaron varios minutos. Luego se encendió una luz en el primer piso y después escuchó voces adentro. Una de ellas más grave, más adulta. La puerta volvió a abrirse. El hombre que salió tenía unos 45 años. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes
y una expresión que no era de enojo, sino de alguien que acaba de despertarse y está tratando de entender qué está pasando. Llevaba una camisa suelta y pantalones de dormir. Se llamaba Andrés Salcedo. Miró a Marco de arriba a abajo. Luego miró a Valentina. ¿Lo encontraste en la calle? Estaba sentado solo en la acera. Eran casi las 2 de la mañana, papá. Andrés Salcedo volvió a mirar al niño. Marco sostuvo la mirada porque no sabía qué otra cosa hacer. ¿Tienes a dónde ir esta noche?, le preguntó Andrés. No. ¿Tienes familiares cerca? No sé los números de memoria. No tengo teléfono. Andrés respiró. Miró hacia la calle, como evaluando la situación. Luego se hizo a un lado. Entra. Marco dudó un segundo. Andrés lo notó. No te voy a hacer nada, muchacho. Eres un niño solo en la calle de madrugada. No puedo dejarte ahí. Marco entró. La casa por dentro era grande, pero no exagerada. Había libros en los estantes, una mesa de comedor de madera oscura y una cocina abierta desde donde se veía todo el primer piso. No era una casa de revista. Era una casa donde vivía gente real, solo que con más espacio y más orden que la mayoría. Andrés le ofreció agua, luego algo de comer. Marco dijo que no tenía hambre, pero se comió todo el pan con mantequilla que le dejaron sobre la mesa, porque en realidad no había comido nada desde el almuerzo. Valentina se sentó frente a él mientras su padre preparaba algo caliente en la cocina. ¿Qué pasó?, le preguntó en voz baja. Marco miró la mesa. Mi padrastro dijo que robé algo. Me sacó de la casa. ¿Y robaste? No. Valentina lo miró sin juzgarlo. Te creo. Marco no supo qué decir. Hacía pocas horas nadie le había creído. Y esta chica, que no lo conocía de nada, acababa de decirle eso con la misma naturalidad con que le habría dicho que afuera estaba lloviendo. Andrés volvió con una taza de leche caliente y se sentó en la silla del otro lado de la mesa. Juntó las manos sobre la superficie y miró a Marco con calma. Cuéntame lo que puedas. Marco contó lo que sabía, que Rodrigo lo había llamado a la sala, que le preguntó por un dinero que él nunca había visto, que no le dio tiempo de explicar nada, que lo sacó con una mochila y cerró la puerta. Andrés escuchó todo sin interrumpir. Cuando Marco terminó, hubo un silencio corto. ¿Tu mamá sabe que estás afuera? No, estaba en el trabajo. ¿A qué hora termina? A las 11. Pero no sé si ya llegó. Andrés asintió despacio. Mañana temprano vamos a intentar contactarla. Esta noche te quedas aquí. Valentina te muestra el cuarto de huéspedes. Marco lo miró. ¿Por qué me está ayudando? La pregunta salió directa, sin filtro. Andrés no pareció sorprendido. Porque tienes 12 años y estabas solo en la calle a las 2 de la mañana. No necesito más razón que esa. Marco no respondió. Tomó la taza con las 2 manos y bebió despacio. Esa noche durmió en una cama con sábanas limpias por primera vez en semanas. Pero no durmió bien. Se quedó mirando el techo pensando en su madre, preguntándose si había llegado a casa, si había encontrado la puerta cerrada, si sabía algo. No podía saber que a esa misma hora, Elena estaba parada en el jardín de su propia casa, golpeando la puerta con los puños y llamando el nombre de su hijo a los gritos. Rodrigo le abrió y le explicó lo del dinero con la misma certeza con que se lo había explicado a Marco. Elena lo escuchó y luego preguntó una sola cosa. ¿Dónde está mi hijo? Rodrigo señaló hacia afuera. Se fue. Elena salió corriendo a la calle. Llamó el nombre de Marco varias veces. Caminó una cuadra, luego otra. Nada. La calle estaba vacía y oscura, y su hijo no estaba en ningún lado. Volvió adentro temblando. ¿Lo sacaste a la calle de noche? Le dije que se fuera. Lo que hizo después es su responsabilidad. Elena lo miró de una manera que Rodrigo nunca había visto antes. Sin llorar, sin gritar, con algo mucho más frío que eso. Tiene 12 años, dijo. Rodrigo no contestó. Elena tomó su bolso y salió de nuevo. Esa noche no durmió. Recorrió el barrio caminando, preguntando a los pocos que encontraba en la calle, mirando en los portales, en los parques, en todas partes donde un niño asustado podría haberse refugiado. No encontró nada. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el corazón en un lugar que no era el pecho, Elena fue a la comisaría a reportar la desaparición de su hijo. El oficial le dijo que tenían que esperar 48 horas.
Ella le explicó que era un niño de 12 años que había sido sacado de su casa de noche. El oficial tomó los datos. Esa tarde, Elena hizo algo más. Fue a una imprenta, sacó copias de la foto más reciente que tenía de Marco, la del día de su cumpleaños con la camiseta azul y esa sonrisa a medias que él ponía cuando no quería parecer demasiado feliz. Escribió su nombre, su edad y el número de su celular debajo, y empezó a pegar carteles por toda la ciudad, en los postes de luz, en las paredes de las tiendas, en las paradas del autobús, en cada esquina donde alguien pudiera pasar y mirar y reconocer esa cara. Mientras tanto, Marco pasaba sus días en la casa de Andrés sin saber que su madre lo estaba buscando así. Andrés había intentado contactar a la familia del niño, pero Marco no recordaba el número de su madre de memoria, y el apellido era demasiado común para rastrear fácilmente. Le preguntó si recordaba la dirección exacta de su casa. Marco la dio, pero cuando Andrés fue hasta esa dirección y tocó el timbre, fue Rodrigo quien abrió la puerta, y Rodrigo dijo que el niño no vivía más ahí, y cerró antes de que Andrés pudiera decir nada más. Andrés volvió a casa sin información útil y decidió esperar. Le dijo a Marco que seguiría intentando, que no estaba solo. Los días en esa casa fueron extraños para Marco. No incómodos, pero extraños. Andrés era un hombre ocupado, salía temprano y volvía al mediodía. Tenía una empresa de construcción y pasaba las mañanas en obras o en reuniones, pero siempre llegaba a almorzar, siempre preguntaba cómo estaba Marco y siempre escuchaba la respuesta. Valentina era diferente a las chicas que Marco conocía en el colegio. No hablaba demasiado, no intentaba entretenerlo ni hacerlo reír, simplemente estaba ahí. A veces estudiaban en la misma mesa sin decirse nada. A veces ella le prestaba libros sin preguntarle si quería leerlos, y Marco los leía porque no tenía más nada que hacer y porque en esas páginas el mundo era más ordenado que afuera. Un día, mientras almorzaban los tres, Andrés le preguntó a Marco si quería hablar con alguien. Un profesional, dijo, alguien que pudiera escucharlo sin juzgarlo. Marco lo miró. ¿Como un psicólogo? Sí. ¿Cree que estoy loco? Creo que pasaste por algo que no debiste pasar, y que eso pesa. Marco pensó un momento. ¿Y si lo que cuento mete a Rodrigo en problemas? Andrés frunció el ceño levemente. ¿Por qué metería a Rodrigo en problemas lo que tú cuentes? Marco bajó los ojos. No sé, solo él dijo que faltaba mucho dinero, mucho, y yo me pregunté de dónde salió tanto. Andrés no respondió de inmediato, pero algo en esa frase se quedó en él. Mis compañeros de historia, si están llegando hasta aquí, ya saben que esto va mucho más allá de un niño en la calle. Comenten abajo si están disfrutando estas historias emocionantes. Escriban compañeros de historia para que yo sepa que están ahí. Sigamos. Esa tarde, Andrés salió a hacer un encargo cerca del centro. Manejó despacio por una avenida que no usaba seguido, y en una de las esquinas vio algo pegado en un poste de luz. Redujo la velocidad. Era un cartel, una foto en blanco y negro, un poco borrosa por la lluvia de los días anteriores, pero todavía legible. Un niño con una camiseta azul y una sonrisa a medias. Andrés detuvo el auto, bajó la ventanilla y leyó. El nombre era Marco, 12 años, desaparecido hace varios días, y abajo un número de teléfono. Andrés miró la foto durante varios segundos, luego sacó su celular, marcó el número. Sonó 2 veces. ¿Aló? La voz del otro lado era la de una mujer que llevaba días sin dormir bien. Una voz que intentaba sonar entera, pero tenía algo roto en el fondo. Señora, dijo Andrés despacio, creo que su hijo está en mi casa. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que duró exactamente lo que tarda el corazón en entender algo que la cabeza todavía no terminó de procesar. Y luego, un sonido que Andrés nunca olvidaría. No era un llanto. Era algo más profundo que eso. Era el sonido de alguien que había estado conteniendo todo durante días y ya no podía más. ¿Está bien?, preguntó Elena con la voz quebrada. Está bien, dijo Andrés. Está en casa, está sano. Venga cuando quiera. Ahora mismo si puede. Elena llegó 40 minutos después. Marco estaba en el jardín de la casa cuando escuchó el auto detenerse afuera.
No sabía quién era. Valentina estaba adentro estudiando, y Andrés había llegado hacía unos minutos con una expresión diferente, más quieta, como la de alguien que está esperando que pase algo importante. La reja se abrió, y Elena entró caminando rápido, casi corriendo, con el bolso golpeándole el costado y los ojos buscando en todas direcciones hasta que lo encontraron a él. Marco se paró, no dijo nada, no tuvo tiempo. Elena llegó hasta él y lo abrazó con las dos manos en su espalda, apretando fuerte, como si necesitara verificar que era real y no se iba a ir. Marco sintió que ella temblaba, o tal vez era él. No estaba seguro. «¿Estás bien?», dijo Elena. No era una pregunta, era algo que se estaba repitiendo a sí misma para poder creerlo. «Estoy bien, mamá». Ella se separó apenas lo suficiente para verle la cara. Le revisó la frente, las mejillas, los brazos, con esa manera que tienen las madres de buscar señales de daño en el cuerpo de sus hijos cuando han tenido miedo de perderlos. «¿Te hicieron algo?». «No, nadie me hizo nada». Elena lo volvió a abrazar. Y esta vez sí lloró, sin ruido, solo con el cuerpo entero moviéndose despacio. Andrés los observó desde la entrada de la casa y luego se fue adentro sin decir nada, porque había momentos que no necesitaban testigos. Estuvieron así varios minutos. Luego Elena se limpió la cara con el dorso de la mano y miró a su hijo con esa mezcla de alivio y dolor que no tiene nombre exacto. «¿Por qué no llamaste?». «No tenía teléfono. Lo dejé cargando adentro cuando Rodrigo me sacó». Elena cerró los ojos un segundo. «¿Rodrigo te sacó de noche?». «Sí». «¿A qué hora?». «Casi las 11». Ella respiró hondo. «Cuéntame todo». Se sentaron en el banco de madera del jardín. Marco contó despacio. Desde el momento en que Rodrigo lo llamó a la sala, hasta la pregunta por el dinero, hasta la puerta cerrándose. Elena escuchó sin interrumpir, con las manos juntas en el regazo y la mandíbula apretada. Cuando Marco terminó, ella preguntó algo que él no esperaba. «¿Cuánto dijo que faltaba?». $25,000. Elena no dijo nada por un momento. Miró hacia la calle. $25,000 en efectivo. Eso dijo. Elena conocía el sueldo de Rodrigo. Conocía sus trabajos, sus clientes, sus rutas. Había vivido con ese hombre 4 años y sabía más o menos cuánto entraba a esa casa cada mes. Y $25,000 en efectivo no encajaba en ninguna parte de lo que ella conocía. Andrés salió de la casa con 2 vasos de agua y los dejó sobre el banco sin interrumpir. Elena lo miró. «Gracias por cuidarlo. No hice más de lo que cualquiera debería hacer», dijo Andrés simplemente. Elena asintió. Luego volvió a mirar a Marco. «Nos vamos a casa». Marco la miró. «¿A casa con Rodrigo?». «A hablar con Rodrigo». Había algo en la voz de su madre que Marco no había escuchado antes. No era enojo. Era algo más frío y más decidido que el enojo. Se despidieron de Andrés y de Valentina, que había bajado cuando escuchó voces en el jardín. Valentina le dio a Marco un libro que habían estado leyendo los últimos días. Uno sobre un explorador que cruzaba desiertos solo con un mapa y una brújula. «Para que no te aburras», dijo ella. Marco lo tomó. «Gracias por todo». Valentina encogió los hombros como si no fuera gran cosa, pero había algo en sus ojos que decía que sí lo era. En el auto, Elena manejó en silencio durante varios minutos. Marco miraba la ciudad pasar por la ventana. Las mismas calles que había caminado de noche con Valentina buscando a Canela, ahora a plena luz del día parecían completamente distintas. «Mamá, dime, ¿vas a creerme a mí?». Elena lo miró de reojo. «Ya te creo, Marco. Pero Rodrigo va a decir que miento. Rodrigo va a tener que explicar muchas cosas antes de que yo escuche nada de lo que tenga que decir sobre ti». Marco no respondió, pero algo en su pecho se aflojó un poco. Llegaron a la casa al final de la tarde. Rodrigo estaba adentro. Elena abrió la puerta con su llave y entró sin anunciarse. Marco la siguió. Rodrigo estaba en la sala con el televisor encendido. Cuando los vio, apagó el control y se paró. «Elena, siéntate», dijo ella. Rodrigo la miró. Luego miró a Marco. Algo en su cara cambió, algo que no era exactamente culpa, pero tampoco era comodidad. «Me alegra que esté bien», dijo Rodrigo, señalando a Marco con la cabeza. «No me hables de él todavía», dijo Elena.
Primero quiero que me expliques algo. Rodrigo se sentó en el sillón. Elena se quedó de pie. Marco dice que lo acusaste de robar $25,000. Faltaba dinero y él era el único en casa. $25,000 en efectivo, Rodrigo. ¿De dónde salió eso? Rodrigo no respondió de inmediato. De ahorros. ¿Qué ahorros? Yo llevo 4 años en esta casa y nunca vi ese dinero. Nunca vi esa cantidad junta en ningún lado. Lo fui guardando de a poco. Elena lo miró fijo. No me mientas. No te estoy mintiendo. Rodrigo. La voz de Elena bajó un tono. Tienes que decirme de dónde salió ese dinero, porque si no me lo dices tú, voy a averiguarlo de otra manera. Hubo un silencio largo. Rodrigo miró el piso. Luego miró a Marco, que estaba parado junto a la puerta sin moverse. El niño no tiene nada que ver con esto, dijo Rodrigo finalmente. Eso ya lo sé. Lo que no sé es de dónde vino el dinero. Rodrigo se frotó la cara con las 2 manos. Era un gesto que Elena le había visto antes, cuando estaba cansado o cuando tenía algo que no quería decir. Hice algunos trabajos extra. ¿Qué trabajos? Transportes, fuera de la empresa. ¿Transportes de qué? Rodrigo no contestó. Elena dio un paso hacia él. ¿Transportes de qué, Rodrigo? Y en ese momento algo en él cedió. No de golpe. Fue como cuando una pared lleva demasiado tiempo aguantando presión y empieza a ceder por el punto más débil. Rodrigo bajó los hombros, soltó el aire, y durante un momento pareció 10 años más viejo. Dinero, dijo en voz baja. Transportaba dinero. Elena no se movió. ¿Dinero de quién? De gente que necesitaba moverlo sin que quedara registro. El cuarto quedó en silencio. Marco miraba a su padrastro sin entender del todo lo que estaba escuchando, pero entendiendo lo suficiente para saber que era grave. Elena tardó varios segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz era completamente plana. ¿Estás hablando de lavado de dinero? Rodrigo no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Elena retrocedió un paso. Se sentó en la silla que tenía detrás, como si las piernas ya no la sostuvieran del todo. Miró a Marco, luego miró a Rodrigo, luego miró un punto en el suelo que no era nada en particular. Rodrigo, dijo despacio, sacaste a mi hijo de 12 años a la calle de noche, por dinero que tú mismo trajiste a esta casa de manera ilegal, y lo acusaste a él. Rodrigo abrió la boca. No hables, dijo Elena. Se paró. Fue a la cocina, tomó su teléfono de la mesada y marcó un número. Rodrigo la miraba desde el sillón sin moverse. ¿A quién llamas?, preguntó. Elena no contestó hasta que la llamada conectó. Necesito reportar algo, dijo al teléfono. Sí, es sobre transporte ilegal de dinero. Rodrigo se paró de golpe. Elena, espera. Ella levantó una mano sin mirarlo. Siguió hablando al teléfono, dando la dirección, respondiendo preguntas con calma, con esa frialdad que no era indiferencia, sino la manera que tienen algunas personas de funcionar cuando están haciendo algo que saben que tienen que hacer, aunque les duela. Marco seguía junto a la puerta. Rodrigo lo miró, y por primera vez desde que todo había empezado, en su cara había algo que no era certeza ni enojo. Era algo que se parecía mucho al momento en que una persona entiende que cometió un error que no tiene vuelta atrás. Marco, dijo en voz baja. El niño lo miró. Lo que hice estuvo mal. Marco no respondió. No porque estuviera enojado, sino porque en ese momento no sabía qué se le responde a eso. Elena terminó la llamada. Se quedó de pie en la cocina mirando su teléfono un momento. Luego lo apoyó sobre la mesada y se quedó quieta, respirando. La espera fue larga, o al menos se sintió larga. Cuando llegaron los oficiales, Rodrigo no opuso resistencia. Respondió las preguntas que le hicieron, confirmó lo que Elena había reportado, y cuando se lo llevaron, lo hizo caminando con la cabeza baja y sin decir nada más. Elena y Marco se quedaron solos en la sala. Afuera todavía había luz. El sol estaba bajando y entraba por la ventana en un ángulo largo que iluminaba el polvo flotando en el aire. Marco se sentó en el sillón donde había estado Rodrigo hacía unos minutos. Elena se sentó a su lado. No hablaron por un momento. Luego Marco dijo algo que había estado pensando desde hacía días, desde la noche en la acera, desde el momento en que la puerta se cerró. ¿Por qué no me preguntó si era verdad? Elena lo miró.
Rodrigo, ¿por qué no me preguntó simplemente si había tomado el dinero y esperó a escuchar mi respuesta? Elena no tenía una respuesta buena para eso, porque no la había. No lo sé, Marco. Yo nunca le había robado nada. Nunca le había mentido en nada importante. Y aún así lo primero que pensó fue que era yo. Elena puso una mano sobre la de su hijo. Lo que hizo estuvo mal, no tiene justificación. Marco miró hacia la ventana. Lo sé, solo quería entenderlo. Hubo otro silencio. Un silencio que no era incómodo, sino del tipo que se forma cuando dos personas están procesando algo juntas sin necesidad de llenarlo con palabras. ¿Dónde vamos a vivir ahora?, preguntó Marco. Por ahora aquí. Después vemos. ¿Vas a estar bien? Elena lo miró con una expresión que era difícil de descifrar. Había algo de dolor ahí, algo de agotamiento, pero también algo más firme debajo de todo eso. Voy a estar bien. Y tú también. Marco asintió despacio. No era una promesa fácil. Ninguno de los dos pensaba que lo que venía iba a ser sencillo, pero era real. Y a veces lo real es suficiente para seguir. Los días que siguieron fueron tranquilos, de una manera que Marco no esperaba. Había imaginado que después de todo lo que pasó, la vida iba a sentirse diferente de alguna manera obvia, más ruidosa, más complicada, más llena de conversaciones difíciles. Pero no fue así. Fue más bien como el momento después de una tormenta, cuando el cielo todavía está gris pero ya no cae nada y el aire huele distinto. Elena pidió días libres en el trabajo. Se quedó en casa, ordenó cosas, llamó a su hermana que vivía en otra ciudad y habló con ella durante horas. Marco la escuchaba desde su cuarto sin querer interrumpir, reconociendo en la voz de su madre ese tono que usan los adultos cuando están contando algo que les costó mucho y recién ahora pueden decirlo en voz alta. Marco pasaba las mañanas leyendo el libro que le había dado Valentina. Era la historia de un hombre que cruzaba un desierto con un mapa que resultó estar equivocado y que tuvo que aprender a orientarse por otras señales. Las estrellas, el viento, la dirección en que crecían ciertas plantas. Marco no sabía exactamente por qué ese libro le gustaba tanto, pero seguía leyendo. A los 3 días, Andrés Salcedo llamó a Elena para preguntar cómo estaban. Elena le agradeció de nuevo, con palabras que Marco escuchó desde el pasillo y que sonaron insuficientes para lo que ese hombre había hecho, aunque eran las más honestas que ella tenía. Andrés le preguntó si Marco podría ir a visitar a Valentina ese fin de semana, que la chica había preguntado por él. Elena le preguntó a Marco. Marco dijo que sí. Fue el sábado por la tarde. Elena lo llevó y lo esperó afuera mientras él entraba. Valentina lo recibió en la entrada con canela al lado y lo llevó directo al jardín trasero, donde tenían una mesa de madera con 2 sillas y una vista a un árbol grande que daba sombra a casi todo el espacio. Se sentaron. Canela se echó debajo de la mesa. «¿Cómo estás?», preguntó Valentina. «Bien», dijo Marco, y esta vez era más verdad que las últimas veces que lo había dicho. «¿Qué pasó con tu padrastro?» «Lo detuvieron. Mi mamá dice que va a haber un proceso legal, que puede tardar meses». Valentina asintió. «¿Y el dinero?» «Nunca apareció. Mi mamá cree que lo perdió en el trabajo, en el camión y que nunca llegó a casa. Que todo fue un error desde el principio». Valentina lo miró. $25,000 perdidos en un camión. «¿Sí? ¿Y por eso te sacó de tu casa?» «Sí». Valentina no dijo nada por un momento. Luego dijo algo que Marco no esperaba. «¿Le tienes rabia?». Marco pensó antes de responder. Era una pregunta que él mismo se había hecho varias veces en los últimos días, solo en su cuarto, mirando el techo. «A veces», dijo, «pero no todo el tiempo». «¿Por qué no todo el tiempo?». «Porque cansarse de tenerle rabia a alguien no significa perdonarlo. Significa que ya no quieres gastar energía en eso». Valentina lo miró con una expresión que era difícil de leer. Luego dijo, «Eso suena a algo que diría un adulto». «Lo leí en algún lado», dijo Marco, y no estaba seguro de si era verdad o si simplemente lo había pensado él y necesitaba atribuírselo a alguien más para que sonara válido. Andrés salió al jardín con 2 vasos de limonada y los dejó sobre la mesa sin interrumpir la conversación. Marco lo miró. «Señor Salcedo». Andrés se detuvo. «Dime». «Gracias. Por todo».
No solo por dejarme quedarme, sino por no preguntarme demasiado, por dejarme estar ahí sin hacerme sentir que tenía que explicar todo el tiempo. Andrés lo miró un momento. Luego asintió despacio. Eres un buen chico, Marco. ¿Cómo sabe? Porque los chicos que no lo son no hacen ese tipo de preguntas. Marco no supo qué responder. Tomó el vaso de limonada y bebió. Andrés volvió adentro. Valentina miraba el árbol grande. Mi papá no habla mucho, dijo, pero cuando habla siempre dice algo que vale. Marco asintió. Lo noté. Estuvieron en silencio un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se forma entre personas que ya no necesitan llenarlo todo para sentirse bien en compañía. Canela se movió debajo de la mesa y apoyó la cabeza sobre los pies de Marco. Esa tarde, cuando Elena vino a buscarlo, Marco salió a la entrada con el libro bajo el brazo y algo en la cara que Elena no había visto en mucho tiempo. No era exactamente alegría. Era algo más parecido a estar en paz con el momento en que estaba. Elena lo miró y no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro mientras caminaban hacia el auto. En el camino de vuelta, Marco miró por la ventana la ciudad que pasaba. Las mismas calles, los mismos postes de luz donde su madre había pegado carteles con su foto. Ahora esos carteles ya no estaban. Elena los había ido quitando uno por uno el mismo día que lo encontró, como si borrar esa versión de los hechos fuera parte de cerrar algo. Mamá, dime, ¿crees que Rodrigo sabía que estaba haciendo algo malo desde el principio? Elena tardó en responder. Miró la calle adelante. Creo que lo sabía y decidió no pensarlo demasiado. A veces la gente hace eso. Se convence de que mientras las cosas funcionen, no hay necesidad de examinarlas. Y cuando dejan de funcionar, ahí es cuando todo lo que no examinaron aparece junto. Marco procesó eso. ¿Tú lo querías? Elena respiró. Sí. Durante mucho tiempo, sí. ¿Y ahora? Ahora lo que siento es más complicado que querer o no querer. Estoy enojada, estoy triste, estoy aliviada de que hayas aparecido. Y estoy tratando de separar todo eso para entender qué viene después. Marco la miró de perfil. Eso suena difícil. Lo es. ¿Necesitas ayuda? Elena sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi sin querer, pero real. Contigo al lado ya tengo bastante ayuda. Marco volvió a mirar por la ventana. El sol se estaba yendo y las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Primero una, luego otra, en ese orden que tienen las ciudades de irse iluminando de a poco cuando cae la tarde. Pensó en la noche que estuvo sentado en la acera, en el frío, en la mochila en el regazo, en Valentina apareciendo desde el otro lado de la calle siguiendo a un perro. Pensó en lo fácil que hubiera sido que eso no pasara, que Valentina hubiera salido 10 minutos antes o 10 minutos después, que él hubiera estado en otro lado, que Andrés hubiera decidido no abrir la puerta. La vida dependía de cosas así, de decisiones pequeñas que la gente tomaba sin saber lo que cambiaban. Rodrigo había tomado una decisión en un cuarto, mirando una bolsa con menos dinero del que esperaba, y había elegido el camino más rápido, no el más justo, no el más cuidadoso, el más rápido. Y esa decisión lo había llevado a donde estaba ahora. Marco no pensaba en eso con satisfacción. No había nada satisfactorio en ver a alguien caer, aunque ese alguien te hubiera tratado mal. Solo había algo que se parecía a una lección que no pediste pero que ya no puedes desaprender. Las decisiones tienen peso, todas, las grandes y las pequeñas, las que se toman con calma y las que se toman con rabia. Y ese peso no desaparece solo porque nadie esté mirando. Llegaron a casa cuando el cielo ya estaba oscuro. Elena abrió la puerta y encendió las luces del pasillo. Marco entró, dejó la mochila junto a la puerta y fue a la cocina a tomar agua. Desde ahí, escuchó a su madre en la sala, abriendo la ventana, dejando entrar el aire de la noche. Era una imagen pequeña, sin nada extraordinario. Pero Marco se quedó un momento ahí parado, vaso en mano, escuchando ese sonido tan normal de una ventana que se abre, y pensó que hacía mucho tiempo que las cosas normales no le parecían suficientes. Ahora sí, a veces lo que uno necesita es que todo se rompa para entender el valor de lo que quedó en pie. Elena asomó la cabeza a la cocina. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Qué quieres? Marco pensó. Lo que tú hagas está bien. Elena desapareció de nuevo
y Marco escuchó el sonido de la alacena abriéndose, de los platos, del agua corriendo, sonidos de casa. Sonidos que durante varios días había escuchado desde una cama que no era la suya, en una casa que no era la suya, añorándolos sin saber exactamente qué era lo que añoraba. Esto exactamente. Se sentó en la silla de la cocina y abrió el libro de Valentina en la página donde lo había dejado. El explorador del desierto había encontrado finalmente un punto de referencia, un cerro en el horizonte que no estaba en el mapa equivocado, pero que era real, y desde ahí estaba reconstruyendo su ruta. Marco leyó una página, luego otra. Afuera, la ciudad seguía encendida, y adentro, en esa cocina pequeña con olor a comida y una ventana que dejaba entrar la noche, una madre y su hijo estaban empezando, sin decirlo, sin nombrarlo, a reconstruir algo que nunca debió romperse. No iba a ser rápido, no iba a ser fácil, pero iba a ser de ellos, solo de ellos. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más que suficiente para empezar. Mis compañeros de historia, si llegaron hasta aquí, te deseo mucha paz, salud y amor. Saben que esta historia no se trata solo de un niño acusado injustamente. Se trata de lo que pasa cuando los adultos eligen el camino equivocado y de lo que queda en pie cuando todo lo falso finalmente cae. Se trata de una madre que no paró de buscar, de un niño que no perdió la calma aunque tenía todo el derecho de hacerlo, y de personas que aparecen en el momento exacto, sin ninguna razón especial, solo porque decidieron ser buenas. Si esta historia les llegó, les pido que la comenten. Cuéntenme qué sintieron. Cuéntenme si alguna vez vivieron algo parecido, o si conocen a alguien que lo vivió. Esos comentarios me dicen que están ahí y me dan fuerzas para seguir trayendo historias como esta. Y si todavía no están suscritos al canal, les sugiero que lo hagan. Aquí van a encontrar historias que no se olvidan fácil, historias que tocan algo real, algo que todos cargamos aunque no siempre lo digamos. Y antes de que se vayan, no pierdan la historia que va a aparecer en la pantalla ahora mismo. Ya la elegí para ustedes. Es una de esas que te acompañan mucho después de que termina. No la dejen pasar. Hasta la próxima, mis compañeros de historia.